Pablo, ¿no está corriendo un riesgo demasiado alto Alberto Fernández aferrándose a la bandera de la sanidad y dejando que la economía quede a la buena de Dios, digamos? De alguna manera es como que es el deporte que eligió y es en donde tiene que lograr su campeonato, en la salud. Él zanjó ante el dilema de salud-economía su posicionamiento en salud. De hecho, creo que por eso, en la última aparición, por eso creo que el dilema de ser Suecia o Argentina fue igual de importante de la salud de la economía. Porque de alguna manera, como pocas veces en la Argentina, el argentino medio compró sin necesidad de tocar, o sea, compró viendo. De alguna manera el temor generalizado en la Argentina... viendo. Sí, el argentino medio tiene mucho temor sobre la posibilidad de contagiarse. Por eso tiene mucho eco el presidente cuando dice salud, economía, salud. Y es muy interesante porque esto pasó mucho antes que el virus llegue, pero sí cuando lo pudimos ver en Europa, en algunos países de Centroamérica. Es muy interesante el proceso sociológico de un argentino que en general tiende a reaccionar cuando las cosas le pasan. Claro. Entonces, ante esa situación, lo que el presidente encontró es eco en un argentino que tiene temor sobre algo que el propio presidente dijo que es algo invisible. Eso es tan etéreo que le da muchísima fragilidad. Por eso, cuando de alguna manera la discusión sobre Suecia, por decirlo de alguna manera, se pone sobre la mesa, él tiene que salir muy fuerte. Igual de fuerte que cuando sale sobre salud y economía. O sea, el dilema es el mismo. Lo de Suecia no está elegido al azar, sino que es plantear ese debate fuerte. Si de alguna manera se pone en duda el esfuerzo hecho que el presidente le pidió a todos los argentinos, si se pone en duda eso y se pone en duda de ser Argentina-Suecia o salud-economía, toda la construcción que tuvo a mucha velocidad el presidente se perdería casi de inmediato. De alguna manera, zanjar esta discusión tan tempranamente y con una cuarentena tan extendida, lo deja hoy en la necesidad de que sí o sí va a poder dar la discusión de la economía habiendo tenido un triunfo en salud. Se metió de alguna manera la grieta, porque me comentaban, no sé si números de ustedes, pero me comentaban que el presidente, también Kicillof, lo comentábamos el viernes, están mirando encuestas y lo que se veía era una grieta donde, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, la gran mayoría está a favor o le tiene más miedo a la enfermedad que a la economía. En cambio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la gente le teme más a la situación económica que al coronavirus. Y si eso lo desagregamos aún más del 75% de los votantes de Alberto Fernández están preocupados por el coronavirus, mientras que los votantes de Cambiemos se inclinan más por la situación económica, con lo cual, de alguna manera, está metido en la grieta y Alberto le terminó hablando a su público, a sus votantes y al conurbano bonaerense. Beto, por lo que nosotros venimos viendo, el temor sobre la posibilidad de contagio es tan alto que de alguna manera permea ambos segmentos. Lo que también es cierto es que si, además de preguntarle salud o economía, vos le preguntás al argentino medio cómo está su economía y cómo cree que va a estar, te dice mal y peor. Lo que quiero decir con esto es que hay como una especie de falso dilema entre salud y economía, porque de alguna manera es salud y economía, pero ante la obligación de salud y economía, el argentino elige salud. Por eso tiene eco el presidente. El gran tema es que prontamente, cuando la discusión deje de ser salud, ojalá así sea, y pase a ser economía, ahí sí vos vas a tener una situación muy compleja para el presidente, porque cuando la economía premia no te pregunta a quién votaste ni cómo te llevas con el presidente. Lo que está haciendo es anticipando el debate, Alberto Fernández. Cuando planteó Noruega que tuvo un confinamiento más severo y al mismo tiempo está planteando Suecia que tuvo una apertura, digamos, lo que está planteando es, me estoy anticipando a demostrar que la decisión que tomé, a pesar de que la economía va a tener un impacto tremendo, digamos, fue una decisión correcta. Está apelando a sobrevivir habiendo elegido tempranamente salud, economía, salud. Pero viene el miralo debate desde el económico. punto de vista político, ¿no? Más allá, podemos coincidir que sanitariamente Argentina está obteniendo logros, eso es totalmente real y lo palpamos. Pero mirá a Alberto en el escenario político internacional. La Organización Mundial de la Salud dice, le pide a los líderes, a los jefes de Estado, que no se comparen, que no hagan comparaciones públicas entre países. Alberto vive comparando Argentina con Chile, con Uruguay, ahora fuimos a compararnos con Suecia. Hoy la Embajada de Suecia le contestó, sí. O sea, el gobierno de Suecia a través de su embajada le contestó. Le contestó a los suecos muy elegantemente, pero con mucho enojo también respecto a las formas, porque Suecia, ellos están hablando
de que solamente hay 3 aspectos que se diferencian de Argentina. Que los chicos del nivel primario y jardín infante van a la escuela, que está habilitado, por ejemplo, cierta actividad comercial, el cruce interjurisdiccional dentro del país, pero están hablando de Europa y están hablando de una determinada población. Y están hablando de otro escenario que no es el mismo que tiene Argentina. No les cayó bien a los suecos. Y te digo esto, Pablo, porque ya Piñera está enojado. El ministro de Salud le contestó el fin de semana pasada a Alberto Fernández cuando dijo, nosotros hacemos más test, tenemos más casos, pero estamos testeando más. Bueno, Brasil es una referencia, ¿no? Bueno, Todo el Brasil tiempo. es una referencia que a nosotros, ahí te ves bien, pero conviene en este momento, cuando la economía argentina, cuando dejemos de hablar de salud, hablemos de economía, y necesitemos de Brasil, de Chile, de Uruguay, del Mercosur, necesitemos que el mercado europeo nos abra las puertas, conviene tener un presidente que durante la pandemia trató de dejarlos mal a todos públicamente. Yo te diría varias cosas. Lo primero, el título es Fragilidad en las construcciones de liderazgo, digamos. Todos los liderazgos que tenemos y muchos de los que nombraste, algunos de ellos por lo menos tienen una franja de debilidad muy alta. La construcción del liderazgo del presidente en estos 50 y pico de días de pandemia o de cuarentena, de alguna manera necesitan de la construcción casi diaria. Eso hace que tengas tentaciones. El argentino, el liderazgo argentino, tiene la tentación todo el tiempo de subestimar cómo cuando le habla a la tribuna de adentro no impacta en la tribuna de afuera. Esto es casi en la historia, vas a encontrar un montón de ejemplos. Claro que después vamos a necesitar del mundo. Lo que siento de alguna manera es que parte del liderazgo del presidente está construido casi en el día a día, en donde la discusión salud-economía, si se pone en duda un solo día, tiene serias dificultades y apela a las herramientas que tiene, entre otras la tentación de subestimar el peso de lo que pasa afuera cuando decimos cosas adentro. Pablo, esta disyuntiva economía-salud, que al presidente optó claramente por la salud, lo ha colocado en niveles de imagen pública inéditos, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama la atención es cómo no aprovecha ese nivel de imagen pública inédito para cobrar cierta autonomía de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Al contrario, vemos que Cristina Fernández de Kirchner sigue, digamos, muy pegada a las decisiones de gobierno y Alberto no ha hecho ningún gesto para tratar de tomar cierta distancia de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué crees que pasa esto? La frazada es muy corta, en todo sentido. En la gestión, históricamente y ahora más, entonces tenés que elegir. Y en la política, vas a ver en el presidente algunas semanas que construye un liderazgo muy cercano, por ejemplo, a una figura de la oposición, como es el jefe de gobierno de la ciudad. Y vas a ver otras semanas de un Alberto que construye liderazgo con las figuras más duras del kirchnerismo, del sindicalismo, del peronismo. Ese equilibrio o desequilibrio constante es parte de su construcción, que de alguna manera lo trajo también al poder. ¿A quién le tiene que hablar él? ¿A qué público le tiene que hablar en este momento? Yo creo que tiene que hablarle a aquel que está aprobándolo a él y no al kirchnerismo más duro. Yo creo que tiene que tensionar con el kirchnerismo más duro hasta donde pueda. Pero no es lo que Pero no está lo haciendo. está haciendo, Pero pará, claro. pero tu pregunta fue qué creo que tiene que Sí. hacer. Y te lo pongo a otro lugar. te lo pongo a otro lugar. Sí, sí, sí. Cuando encuentre tensión en el kirchnerismo va a ser cuando crezca. De alguna manera, y esto lo decíamos... Cuando crezca económicamente. No, cuando crezca en su fortaleza imagen, política. Ah. Cuando haga que la frase sea menos corta. Y te lo pongo a otro Por lugar. ejemplo, haberle pedido la renuncia a Pietragala. Por ejemplo. Ese hubiera sido un gesto muy valorado. Sí, pero te lo pongo a otro lugar. De alguna manera, antes que el propio presidente asuma, lo que de alguna manera decíamos era que el albertismo iba a ser lo que quisiera hacer dentro de lo que pudiera hacer. Y me parece que acá está el límite de la frazada política también. Entonces, ¿a quién creo que le tiene que hablar? Creo que para crecer tiene que hablarle a aquel que extraña algunas cosas del kirchnerismo, pero que no le gustan esos tonos del kirchnerismo. Porque es cierto que vos tenés valores inéditos de aprobación en un presidente, pero eso no es la primera vez que lo vemos. Lo que sí yo veo, como hace mucho no veía, es una gran coincidencia de aprobación entre una figura del oficialismo y una figura de la oposición. Ah. Y ahí lo que vos tenés es la tentación, de algunas semanas y algunas semanas no, de posiblemente hasta donde se pueda que el debate en la Argentina tenga otras reglas a las que tenían. El desafío de Alberto es finalmente poder construir su liderazgo en una Argentina que se discuta no tanto de los polos y que los polos empiecen a ser las minorías que gritan de alguna manera. Claro, es muy dificultoso, la frazada es muy corta, no solo en la gestión, sino también en el armado ¿Por qué político. tiene ese...? Sí, dale, dale. No, ¿quién es la contracara que vos estabas diciendo que se da esa posibilidad, ¿no? De que haya tanto en el oficialismo como en la oposición alguien que tenga el suficiente estima, digamos, como para establecer ese día, una semana sí y una semana no? Bueno, vos encontrás un nivel de aprobación conjunto
entre el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández como no habías tenido durante todo el kirchnerismo y el macrismo. Eso de alguna manera tienta la posibilidad de cambiar las reglas de juego o el deporte político que se está jugando. Lo que pasa es que la frazada es corta, entonces te das cuenta que una semana jugás un deporte y otra semana otro. ¿Por qué paga tanto costo? Porque si vos decís, sube en imagen, si justamente tensiona con el kirchnerismo, ¿por qué no lo hace? Imagino que tiene que ver con el entramado político que hay de fondo, porque como bien decía Laura, o sea, vos encontrás un presidente con gran eco en la ciudadanía y que a la hora de tomar ciertas determinaciones políticas tiene que hacer equilibrio en ese rincón del kirchnerismo. Entonces hay una discusión de lo que no se ve, que es el entramado y la construcción de poder. Me parece que ese es el desafío para un presidente cuando salga del COVID. Te digo otro elemento más. Indudablemente había un mundo pre-COVID. Todos estamos tratando de ver qué mundo viene. Lo que también me parece interesante es que ya estamos viviendo en un mundo con COVID. Digamos, este interregno también me parece que hay que tomarlo como un sendero. Y creo que ahí es donde el presidente podría anclarse, por lo menos, en seguir encontrando con la ciudadanía y en empezar a tensionar desde la política. Bueno, veremos hasta dónde puede. Claro, la construcción de su liderazgo, que es el gran debate, es cómo lo hace y fundamentalmente... vos fíjate que después de la salida de Vanoli y el ingreso de Raberta en una conjunción de ofensiva de la Cámpora y de Cristina, los constructores del albertismo se llamaron a silencio sorpresivamente. El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, Cato Podis, muchos de los intendentes del conurbano. Entonces es como que finalmente parece que tiene mucha aceptación el presidente, pero que no hay un correlato de construcción política. Bueno, por eso digo, vos tenés un conjunto de elementos que son los que se ven y un conjunto de elementos que son los que de alguna manera subterráneamente generan el entramado de poder, y ahí es donde indudablemente hay mucha diferencia entre un plano y otro. Me parece que el desafío en todo caso es ver qué va sucediendo en este interregno y ver si en la etapa que viene, que es una etapa muy complicada para todo el sistema político, en donde se va a discutir la economía, ver si en esa etapa él logra todavía tener eco y eventualmente tensionar desde la política. Pero insisto, digamos, dos cosas. Uno, el interregno existe y están pasando cosas, hay que tomarlo como un momento. Y dos, el momento que viene en términos de la economía va a ser muy complicado porque, insisto, cuando apremia la economía no pregunta a quién votaste. Y cuando las variables son de estricta realidad, y especialmente la de la economía, que afecta a lo que nosotros llamamos el primer metro cuadrado, la ladera, para que se entienda, bueno, lo que viene es complicado. Y para lo que viene, Kicillof tiene posibilidades o tiene más posibilidades Massa. ¿Cómo lo estás viendo eso? Las figuras son distintas en sí y el rol político, si querés, de alguna manera son distintos. Yo creo que hay una situación en Axel Kicillof en la construcción desde la provincia de Buenos Aires en términos de tratar de encontrar casos de éxito de su gestión ahí. Ha cambiado mucho el sistema o la agenda en términos de que los casos de éxito que podías pensar antes del COVID, digamos, me parece que los perdiste casi todos, con lo cual... El desafío... Solá decía, en la provincia festejás si sacás un empate, digamos. Sí, hasta un 1-0 del partido de día también, digamos. La provincia, digamos, reviste de muchas críticas. El propio gobernador el otro día expuso las disímiles situaciones que expone la provincia de Buenos Aires. Creo que en Massa tenés otra figura que encontró, tal vez más en lo que no se ve, en el entramado de poder, un juego, digamos, mucho más amplio. Pero un Kicillof que juega solo. Digamos, no juega con los intendentes, o sea, con el despliegue territorial del peronismo que manejan los intendentes, ese despliegue territorial parece que no está jugando con Kicillof. Probablemente a Kicillof tampoco le interese tenerlo, contar con él, y sea otra la estrategia que tiene. Pero eso es llamativo para un gobernador peronista en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo te diría que es tan inédita la construcción de Kicillof como era la de María Eugenia Vidal. Tan inédito en el sentido de los patrones históricos. Si vos vas a ver... Pero vos, María Eugenia Vidal, no le pedís lo mismo que a Kicillof en cuanto al desarrollo territorial, porque es otro electorado y otra forma de hacer política. Eso es tan cierto como que me parece que ya nos cuesta encontrar en la historia procesos que se parezcan a los que tenemos ahora. Dicho de otro modo, creo que el patrón es que no hay patrón. Entonces, en esa construcción vos podés encontrar cosas distintas. Sin lugar a dudas hay tensión política con muchos de los actores que mencionás. Ahora, eso no quita que pueda buscar una construcción que los trascienda. Creo que el desafío está en la agenda que viene. Y la agenda que viene es una agenda que tensiona desde la negatividad. El que pueda superar esa agenda crece a velocidades extremas. El kirchnerismo está dando pasos